Hola chicos, muy buenas. Bueno, este es el vídeo correspondiente al tema de proporcionalidad y porcentajes. Este tema va a ser muy cortito en el sentido de que os voy a proponer un problema de proporcionalidad directa, un problema de proporcionalidad inversa y un problema de cálculo de porcentajes, ¿vale? El 70% de 50, por ejemplo. También veremos problemas de aumentos y disminuciones porcentuales. Bueno, pues dicho esto, comenzamos. Bueno, entonces, como hemos visto, como hemos dicho, vamos a empezar el tema que corresponde a proporcionalidad y porcentajes, y para eso tenemos que saber qué es una magnitud. Una magnitud no es más que un objeto matemático que se puede medir. Por ejemplo, el número de obreros que trabajan en una cierta obra, valga la redundancia, las horas al día, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, un ejemplo clásico es si un kilogramo de salmón ahumado nos cobran 0,7 o 7 euros, ¿de acuerdo? 7 euros. La pregunta es cuánto nos cobrarán por 0,3 kilogramos de ese salmón. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues lo que va a pasar aquí es que primero tenemos que decidir si es una magnitud directa o inversa. ¿Qué es una magnitud directa? Que cuanto más crece de una magnitud, más crece en la otra. Es decir, si yo adquiero más kilos de salmón, me van a cobrar más. Y si yo adquiero menos kilogramos de salmón, me van a cobrar menos. Entonces, a ver cómo se puede resolver este problema. Bueno, entonces, esto se podría resolver mediante una regla de 3, es decir, si por un kilogramo nos cobran 7 euros, pues entonces por 0,3 kilogramos nos cobrarán X. Bueno, pues entonces aquí vamos a seguir una formulita, ¿vale? Entonces ponemos 1 entre 0,3 y como es una magnitud directa, pues el 7 va a la misma altura que el 1 y la X va a la misma altura que el 0,3. Entonces tendremos que X será 0,3 por 7. Equivalencia de fracciones, que os dejo aquí el vídeo que hemos estudiado antes. Entonces esto será 2,1 euros, ¿de acuerdo? Ya sabemos multiplicar números decimales, entonces esto es simplemente una operación con números decimales. Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo que es si, si un obrero, ¿vale? Si un obrero tarda 30 días en construir un muro, ¿vale? En construir un muro. La pregunta es, ¿cuántos días tardarán eh, 5 obreros en construir ese mismo muro, ese muro? Bueno, pues entonces aquí volveríamos a hacer una regla de 3, pero cuidado, porque si la hacemos directa, nos va a salir que 5 obreros tardarán más días en hacerlo. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuantos más obreros tengamos trabajando en una construcción, menos días nos va a llevar a hacer el muro que estamos buscando. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que el esquema sería 1 partido 5 va a ser igual a, como es una magnitud inversa, porque si subimos en un sitio, subimos el número de obreros, bajamos el número de días. Luego, a más obreros, menos días. Es decir, se trata de una magnitud inversa, entonces la X va a la altura del 1. Se invierten los papeles y el 30 va a la altura del 5. Luego, por lo tanto, esto sería que 5 por x será igual a 30 por 1, es decir, el cálculo de un valor desconocido de una proporción. Entonces, si yo ahora digo que 5 por x es 30 por 1, pues quiere decir que 5x es igual a 30, como el 5 está multiplicando a la x, pues pasa el 5 dividiendo al otro lado, ¿no? Que sería 30 partido 5, es decir, 6. 6 días, siempre la medida, ¿de acuerdo? Y ya estaría. Bien, en este curso vamos a ver un nuevo método, ¿de acuerdo? Que nos permitirá hacer otros cálculos. Por ejemplo, si 2 obreros tardan 15 días en construir un muro, entonces la pregunta es que cuántos días tardarán
por ejemplo, vamos a poner 5 obreros. Entonces, ¿qué pasará aquí? Bueno, pues que yo aquí no os voy a dejar ya utilizar la regla de 3, pero vamos a utilizar un método muy efectivo y muy operativo que se trata de reducción a la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si 2 obreros tardan 15 días, ¿vale? Ponemos aquí obreros y días, ¿de acuerdo? Obreros y días. Luego tenemos que, como es reducción a la unidad, pues vamos a ver lo que tarda un obrero. Pero ¿qué pasa? Que es una magnitud inversa. Es decir, si en un lado estamos dividiendo entre 2, 2 entre 2 nos da un obrero, pues en el otro tenemos que multiplicar. Siempre tenemos que hacer la operación inversa, es decir, tardará 30 días. Pero no queremos saber cuánto tarda un obrero, queremos saber cuánto tardan 5 obreros. Entonces, como se tratan de magnitudes inversas, como estamos multiplicando en un lado por 5, pues tenemos que dividir al resultado anterior entre 5, siempre en la operación inversa. Que esto será 6. 6 días. Y si estábamos trabajando, pues como antes, con el problema del salmón, ¿de acuerdo? Pues si 3 kilogramos de salmón, ¿vale? Si 3 kilogramos nos sale a 17 euros, pues entonces un kilogramo de salmón nos saldrá a, como son magnitudes directas, si aquí divido entre 3, pues aquí divido también entre 3, 17 entre 3, ¿de acuerdo? Y lo que nos dé, que esto nos dará pues 5,3 aproximadamente, ¿vale? Pero si 5,3 euros nos sale un kilogramo de salmón, si nos están preguntando por 5 kilogramos de salmón, pues esto lo tendremos que multiplicar 5,3 euros por 5, que esto será pues 26,5 euros, ¿de acuerdo? Y este es el método de reducción a la unidad. Siempre nos tenemos que reducir a la unidad. ¿Cuánto cuesta un kilogramo de salmón o cuánto tardaría en construir un obrero un determinado objeto, un determinado muro, un determinado edificio o un determinado parque, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es el método de reducción a la unidad y esta sería la parte de proporcionalidad. A continuación vamos a pasar a la parte de porcentajes. Bien, entonces vamos a pasar ahora a la parte de porcentajes. Yo imaginaos que quiero calcular el 70%, ¿de acuerdo? De 50. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ello? Lo que tengo que hacer es dividir 50 entre 100 y luego lo que me sobre multiplicarlo por 70. Es decir, si yo cancelo aquí ceros comunes, pues lo que tendría sería hacer 5 por 70 sería 350. Pero imaginaos que yo quiero calcular el 71% de 38. Bueno, pues entonces lo que tendría que hacer sería 38 partido 100, ¿vale? Siempre dividir entre 100 y multiplicar por el tanto por ciento que tenemos aquí, que sería 71. Bueno, pues esto se haría con la calculadora, ¿vale? O se multiplicaría a mano 38 por 71 y el resultado se dividiría entre 100. Bien, y ahora lo que vamos a ver van a ser aumentos y disminuciones porcentuales. Imaginaos que en la semana de oro tenemos un 15% de descuento en un artículo que nos cuesta 7 euros. La pregunta es, 15% descuento en 7 euros. Bueno, pues lo que tenemos que hacer primero es calcular el 15% de 7, ¿de acuerdo? Que esto será, pues 7 por 15 será 105, 105 entre 100 será 1,05 euros. Como nos están diciendo que lo descontemos, pues esto será 7 menos 1,05, perdón, esto será 6 con... perdón, 5,95. No, 6,95, perdón. 6,95. ¿De acuerdo? A ver, 6,95. No, 5,95. 5,95 euros, ¿de acuerdo? Esto es una resta de números decimales como otra cualquiera. Pero si nos dicen que nos cargan en caja el 21% de 8 euros y no hay ningún descuento, pues entonces tendríamos que calcular el 21% de 8, que sería 8 entre 100, ¿de acuerdo? 8 entre 100 por 21 y el resultado, pues decir 8 más 8 partido 100 por 21 y esto lo que nos salga aquí es el precio final aumentado en 21 euros, o sea, el precio original aumentado en 21 en el 21% de la cantidad que nos están diciendo, ¿vale? Bueno, pues este sería el tema de proporcionalidad y porcentajes. Era un tema bastante cortito. Bueno, pues con esto terminamos ya el tema de proporcionalidad y porcentajes. Como hemos podido ver, era un tema bastante cortito, era un tema bastante sencillo, ¿de acuerdo? Y este tema nos va a abrir las puertas al álgebra, que sería, pues,
por primera vez resolver ecuaciones de primer grado, ecuaciones sencillitas, por ejemplo, x más 3 igual a 9, pues x es igual a 6, ¿por qué? Porque 6 menos 3 son 9 menos 3 son 6, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pero eso será en el vídeo que subamos mañana. Bueno, pues dicho esto, nos vemos en nuestro próximo vídeo de CDME, clases de mates y escape room. ¡Nos vemos!